Muy bien. Cuarta fuerza, llamada la reacción, ¿no? Que se representa con una R, reacción. Esta fuerza surge durante el contacto o apoyo de un cuerpo sobre otro. Allá, cuando hay contacto, ahí está este tipo de fuerza llamada reacción. Generalmente nos referimos a la reacción en un plano que sostiene un cuerpo, ¿no? En general, esta fuerza cuantifica el efecto, ¿no?, de las asperezas del otro cuerpo y la presión normal durante el contacto. Por ahora, obviaremos las asperezas en contacto, por lo tanto, R se graficará en forma perpendicular a la superficie plana que predomina en el contacto. Muy bien, allá, entonces eso quiere decir, por ejemplo, acá tenemos los libros y la superficie. Cuando hay libros y superficie, entonces, cuando la superficie es lisa, es suavecita, no hay rugosidad, no es áspero. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando no es áspero, esa reacción se dibuja perpendicular a la superficie. ¿Ve? Pues eso sería la reacción en una superficie lisa. O sea, en otras palabras, cuando la superficie es lisa, la reacción es igual a la normal, porque la normal también está, ¿no?, ubicado en esa misma posición, entonces no es que hay otro acá, ¿no? Entonces, reacción y normal son la misma cosa, ¿no?, para superficies lisas. Bueno, vamos a ver. En el plano tangente que separa los cuerpos en contactos es horizontal, por lo tanto, la reacción del piso, ¿ves?, horizontal sobre el paquete es vertical hacia arriba. Vamos a ver entonces más ejemplitos, ¿no?, de la reacción. Por ejemplo, acá tengo un plano liso. Si este es un plano liso, o sea, quiere decir que es suavecito a la superficie, la reacción es igual a la normal, a la fuerza de la normal, y se dibuja perpendicularmente a la superficie. Así se dibuja a la reacción en superficies lisas. Vamos con un tercero. Tenemos la esfera lisa. Entonces, donde hay contacto, ahí puedo sospechar que hay reacción. Mira, acá hay contacto, hay reacción. Entonces, acá va a haber dos reacciones. Pero como la superficie es lisa, esa reacción va a ser perpendicular a la superficie. Va a ser perpendicular a la superficie. Ahí está la reacción 1 y la reacción 2. Otra cosa que tienes que darte cuenta para que tú dibujes la reacción, una manera es que apunta al cuerpo, ¿ves? Para que tú dibujes la reacción, apunta al cuerpo. Ya está, no te olvides entonces. Ahora sí, ya está, entonces más o menos hemos introducido lo que es la reacción. Ahora sí ponemos fuerza de reacción, ¿no? Ya en general, ahora sí. En resumen, entonces, esta fuerza de reacción es la fuerza que surge en la superficie de dos cuerpos en contacto. Allá, cuando hay dos cuerpos en contacto, ahí está la fuerza de reacción. También ya hemos dicho para superficies lisas que se cumple. Cuando las superficies son lisas, la reacción es perpendicular a la superficie. Ahí está. Cuando las superficies son lisas, la reacción será perpendicular a ella. Incluso acá, la reacción es igual a la fuerza de la normal. ¿Dónde? En superficies lisas. En caso contrario, en superficies ásperas o rugosas, la reacción dejará de ser perpendicular a ellas. O sea, cuando ya es áspero, la reacción ya no es perpendicular a la superficie. Ahí está. Cuando no me dice nada en un problema, entonces yo tengo que considerar como es una superficie áspera, ¿ya? Pues cuando la superficie es áspera, la reacción ya no es perpendicular. Pero la fuerza de la normal sí se mantiene normal ahí.
formando 90 grados con la superficie. Acá la reacción ya no es perpendicular, pero la fuerza normal sí. Pues vamos a ver. Haremos acá un ejemplo para superficies lisas. A ver, para ya casi terminar. Entonces, en superficies lisas, a ver, quiero dibujar la fuerza de la reacción. ¿Dónde está presente cuando los cuerpos están en contacto? Acá hay contacto 1, 2, 3, 4. Pero incluso puedo hacer el diagrama de cuerpo libre separando. Puedo hacer el diagrama de cuerpo libre aparte para la esfera y aparte para el bloque. A ver, hagamos para la esfera, aparte. Así dibujaría, ¿ves? Reacción 1, ya que estamos hablando para superficies lisas, el primer caso nada más. Entonces, reacción 1 perpendicular a la superficie, reacción 2 perpendicular a la, y acá también está en contacto, reacción 3, ¿no? Perpendicular a la esfera. Ahora para el bloque. Ahí está para el bloque. Aquí hay contacto, reacción 4. Acá hay contacto, reacción 5. No. Cuando tú trabajas aquí mismo, recuérdate la interacción que hemos hecho al inicio. Al inicio se ha explicado eso de la interacción, ¿no? Cuando están en contacto, él experimenta, ¿no? Una acción y el otro una reacción. ¿Sí? Pero van a ser del mismo módulo. Si esto es 8 newtons, el otro es 8 newtons. Entonces, si este es R3, el otro es R3. Entonces, no vayas a cambiar. No vayas a decir que es R5, no. Ahí está el jueguito. Muy bien. Vamos entonces. La fuerza de reacción para las superficies lisas, ahí termina. Ahí se acaba. ¿Ya? Pero para las fuerzas ásperas aparece otra fuerza, que es llamada la fuerza de rozamiento. Vamos a explicar entonces esa fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, para explicarles, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar a ver ese hombre intentando empujar el ropero. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. A pesar de que el joven empuja el ropero, este no logra resbalar. ¿Por qué sucede esto? Se debe, ¿a qué se debe? A ver, se debe, ahí está la fuerza de rozamiento, se dibuja en contra del movimiento, se debe tener en cuenta que superficies en contactos presentan irregularidades y cuando una de ellas intenta deslizarse o tiende a deslizar respecto a otra, surgen entre sí pequeñas fuerzas en los puntos de contacto. Esas pequeñas fuerzas de puntos de contacto dan origen a él, llamado a la fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces la fuerza de rozamiento aquí aparece cuando la superficie es áspera y cuando uno de ellos intenta deslizarse sobre el otro, intenta moverse sobre el otro, entonces da origen, recuérdate, a puntos de contacto, eso se llama fuerza de rozamiento. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, en las lijas está claramente la fuerza de rozamiento? Pues para hacer algo lo contrario, ¿no? Tú quieres conseguir algo suavecito, pues vas a utilizar una superficie áspera, una superficie que presente una fuerza de rozamiento alto para conseguir la superficie suave. Ahí, entonces, claramente se notaría ahí la fuerza de rozamiento. Para prender un encendedor, se utiliza ese principio, tiene que ser áspero, entonces cuando hay ese contacto entre los dos, se va a encender la chispa, ¿no? Ahí. El movimiento de las ruedas. Si la superficie fuera suavecito entre los dos, no habría movimiento, ¿no? Entonces se genera movimiento más bien gracias a la fuerza de rozamiento, pues, ¿no? Entonces, la rueda se mueve, acción, y entonces, producto de la fuerza de rozamiento, reacción, se mueve entonces el auto, gracias a la fuerza de rozamiento. Entonces, es importante entonces. Importante entonces.
Para poder caracterizar el grado de aspereza, cuál áspero existe entre dos superficies en contacto, hacemos uso de una cantidad adimensional llamada coeficiente de rozamiento, que se representa por por la mu. Esta u, el valor que depende de esta u nos va a dar cuál áspero es esa superficie, ¿no? Entonces, el valor de esa u, ya casi al final te vamos a dar, está entre 1 y 0. Si se acerca más a 1, quiere decir que es bastante áspero, ¿no? Si a u te dan 0,9, ¿cómo será? Es bien áspero ese, ¿no? Si u es 0,1, no es tan áspero, ¿no? Entonces, el u me va a determinar, el u es adimensional, no tiene dimensiones, pero me va a caracterizar ese grado de aspereza que presenta la superficie. Muy bien, entonces, ahora sí, esa fuerza de rozamiento que hemos visto, que está en contra del movimiento, se va a presentar dos tipos. Uno se va a llamar la fuerza de rozamiento estático. Fuerza de rozamiento estático, Fs. Esto se va a dar cuando el cuerpo intenta moverse, pero no logra, ¿ya? Esta fuerza, entonces, surge entre dos superficies ásperas cuando uno de ellas tiende a deslizar respecto a la otra, pero sin lograrlo, ¿no? No lo logra. Entonces, sus componentes, a ver qué están. Ahí está la fuerza, el que intenta aplicar el hombre al ropero, pero debido a que es muy áspero, entonces cuando él intenta empujar el ropero, hay fuerzas que van a actuar inmediato. El peso y la fuerza de la normal, ¿ves? Esto no es reacción, ¿eh? Esto es la fuerza de la normal. Y automáticamente, debido a que es áspero, aparece la fuerza de rozamiento. Y como esta fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza, no va a lograr moverlo. Y entonces, cuando no logra moverlo, intenta, pero a eso se llama rozamiento, fuerza de rozamiento estático. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Fn es fuerza de la normal. No te olvides. A ver, a medida que F aumenta y el ropero no resbala, es porque también la fuerza de rozamiento estático aumenta. Intenta mover y esto también aumenta. No logra superar eso. Luego llega un instante donde el ropero está a punto de resbalar, está a punto de moverse, y a eso se llama movimiento inminente. Y cuando hay un movimiento inminente, solamente aparece la fuerza de rozamiento estático. Y esta fuerza será máxima en ese momento, cumpliéndose, verificándose lo siguiente. Esa fuerza de rozamiento estático se consigue con el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza de la normal. Para superficies ásperas, la fuerza de la normal y la reacción son diferentes. Ahí está. La reacción en superficies ásperas ya no es perpendicular a la superficie, pero la fuerza de la normal sí es perpendicular a la superficie. Sumando la fuerza de rozamiento y la fuerza de la normal me da la reacción. Ahí está, por eso, ¿ves? La suma de la fuerza de la normal más la fuerza de rozamiento me da la reacción. Su tamaño, ¿quieres hallarlo de esta reacción? ¿Cómo se obtiene? La raíz cuadrada de la fuerza de rozamiento más el cuadrado de la fuerza de la normal. ¿Quieres obtener el coeficiente de rozamiento estático? Es la tangente de aquí. Por eso acá teta se llama el ángulo de rozamiento estático. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre si el ropero resbala. ¿Qué sucede si el ropero ahora sí lo consiguió moverlo, ya resbaló? Entonces, igual por más que ha resbalado, como esta es una superficie áspera, también va a haber una fuerza de rozamiento. Pero ya no va a ser la fuerza de rozamiento estática, sino va a ser otro tipo de fuerza de rozamiento. Ese tipo, cuando ya logra moverse,
se llama fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? Esta fuerza surge entre dos superficies ásperas cuando uno de ellas intenta resbalar al otro. Y lo mismo, similar, es el gráfico del rozamiento cinético y estático. Sino que acá ya logra moverse, en el otro no logra moverse. Tenemos la fuerza que aplica el hombre, tenemos la fuerza de gravedad, la fuerza de la normal, y ahí está, apareció en contra del movimiento la fuerza de rozamiento cinético. Y la reacción también es la suma de estas dos fuerzas, fuerza de normal y fuerza de rosa. Entonces, aquí la diferencia también se obtiene, la fuerza de rozamiento es U por la fuerza normal. Y también se obtiene de la misma manera, pues, ¿no? Se obtiene de la misma manera la reacción. La raíz cuadrada de la fuerza de rozamiento al cuadrado más la fuerza de normal al cuadrado. Y también la tangente de beta es el coeficiente de rozamiento cinético. Y beta sería el ángulo de rozamiento cinético. Y tener en cuenta que el estático es el mayor que el coeficiente de rozamiento estático es el mayor que el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Obviamente. Ya, en resumen, eso nomás tienes que recordarte, esos dos. Hay una mnemotecnia para los dos, que podría ser, cuando te olvidas cuál es FK, FS, entonces mejor trabaja con el FRUNA. Entonces, esto resumiría los dos. Utiliza esto, pero teniendo en cuenta, bien claro, que el rozamiento estático es cuando no se mueve y rozamiento cinético es cuando se mueve. Y obviamente va al análisis, ¿no? Entonces, si no se mueve, ¿por qué razón será? Porque el U es más grande. Y si es cinético, o sea que se mueve, es porque el rozamiento, porque la rugosidad no es tan fuerte. Allá, profesor. Muy bien. Esto sería el resumen para manejar los dos, pero teniendo en cuenta cuál es el estático, cuál es el cinético, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, hemos terminado entonces con las fuerzas más usadas en la mecánica. Entonces vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre, que es el DCL. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es la representación gráfica de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sobre un sistema físico que deseamos analizar. ¿Cuál es su procedimiento? Lo primero es seleccionar convenientemente el cuerpo o sistema. Eliges el cuerpo o sistema que tú vas a hacer su diagrama de cuerpo libre. Segundo, aislar, separar imaginariamente al cuerpo del sistema elegido. Hay que aislar imaginariamente al cuerpo o sistema elegido. Tercero, dibujar. Una vez que has hecho eso, dibujas todas las fuerzas externas sobre el cuerpo o sistema, verificando el efecto individual que produce cada fuerza, respetando las direcciones naturales y los puntos de aplicación de cada fuerza, y finalmente, condicionando la concurrencia, paralelismo de fuerzas, si es necesario, para sustentar el estado de equilibrio mecánico o movimiento acelerado. Bueno, para conocer la cantidad de fuerzas externas en un diagrama de cuerpo libre, no debe descomponerse rectangularmente en ninguna de las fuerzas actuantes. Bien claro. Vamos a ver ejemplos. A ver. Por ejemplo, acá tenemos un tractor en una superficie. Si deseas, tú puedes analizar todo, pero en este caso, mira, vamos a seleccionar imaginariamente cuál es lo que quiero hacer su diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo quiero del tractor. Ahora, si quieres del tractor, aíslas imaginariamente al tractor del todo el sistema. Una vez que tú aíslas, entonces sobre ese tractor dibujas todas las fuerzas, respetando direcciones naturales,
sus aplicaciones de cada fuerza y todo, pues, ¿no? Y así tendrías entonces el diagrama de cuerpo libre. ¿Ves? Por ejemplo, este tractor va a tener un peso, que el peso se grafica del centro de gravedad hacia abajo. Acá hay contacto, pero ninguna parte me dice que es liso, porque si fuera liso la reacción lo dibujo hacia arriba. Entonces, como no me dice, entonces me supongo que es áspero, entonces la reacción inclinada. ¿Ves? Reacción 1 y reacción 2, no hay más. No veo que presenta otra fuerza más. ¿Qué más? Vamos a ver. Tenemos a otro ahí, un hombre jalando una palanca. Entonces yo quiero analizar la palanca, entonces primero selecciono, ¿no? La palanca, aíslo imaginariamente a la palanca y ahora voy a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esa placa, ¿no? O palanca, ¿no? O barra, sobre esa barra. Entonces, por ejemplo, acá hay una cuerda, entonces corten la cuerda, hago un corte imaginario a la cuerda y entonces dibujo la flecha hacia el corte y eso sería tensión, hay tensión. Como imaginamos que la barra es uniforme, a ver, tiene que decirnos, pero entonces hacia abajo peso del centro de gravedad, no me dice nada de la superficie, pero acá hay contacto, aquí está la reacción. Más o menos de eso se trata pues el diagrama de cuerpo. Muy bien, ya entonces, ahora sí, volviendo a lo nuestro, que estábamos en equilibrio, volvemos a equilibrio y vamos a considerar ahora dos tipos de equilibrio que teníamos, ¿eh? Cuando está en reposo y cuando está en movimiento. Pero cuando está en movimiento tiene que ser con movimiento rectilíneo uniforme o podría ser movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, en ambos casos los cuerpos no presentan aceleración. Ya está. Ya hemos visto que estos estados físicos corresponden a equilibrio mecánico de traslación. Ambos se trata de equilibrio mecánico de traslación. Pero este equilibrio mecánico de traslación a su vez se puede subdividir en equilibrio estático cuando no hay movimiento, cuando está en reposo, y equilibrio cinético cuando está en movimiento. Bueno, ahora sí, vamos a dar la condición, hay una condición para que esté en equilibrio, que se llama primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? Un cuerpo o un sistema se encontrará en equilibrio de traslación cuando la fuerza resultante que actúa o afecta es nula. Es decir, la fuerza resultante tiene que salir cero. O sea, si actúan sobre un cuerpo varias fuerzas, entonces tiene que cumplirse que la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza n tiene que ser cero. Y eso es en forma vectorial. En forma escalar o matemáticamente sería lo siguiente. En forma escalar sería así. En el eje X analizar, entonces diríamos fuerzas que van a la derecha es igual a fuerzas que van a la izquierda. En el eje Y sería fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Entonces, no te olvides eso. Entonces, el equilibrio de traslación mecánico, entonces, sería eso. Ahí está. En forma vectorial, que se pondría sumatoria de fuerzas igual a 0 o fuerza resultante igual a 0, y en forma escalar, fuerzas que van a la derecha o sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que van a la izquierda o sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Bueno, eso sería casi todo, pero a veces hay ejercicios que nos complican. Entonces, por esa razón, vamos a ver casos especiales de equilibrio mecánico. Con estos casos te puedes ayudar a desarrollar ejercicios complejos. Primer caso, entender bien este primer caso, que dice, si un cuerpo está en equilibrio mecánico de traslación, afectado por dos fuerzas externas, nada más hay dos fuerzas, no hay otra. Si solo hay dos fuerzas, ¿qué dice? Estas necesariamente deben ser colineales. Ajá, entiendo, profesor. Más o menos, más o menos. Por ejemplo, quiere decir, si nada más acá existía dos fuerzas nomás, por ejemplo, uno de ellos es el color que he utilizado, ¿ves? Otra color, mucho más certecita, ¿ves? Por ejemplo, si aquí solamente hay dos fuerzas, por ejemplo, el peso es 1,
¿Y la reacción entonces para dónde? No me vayas a dibujar la reacción así. Eso nos dice acá. Si solamente existen dos fuerzas, entonces la otra fuerza es colineal. Está en la misma línea que la otra fuerza. Así me dicen. Entonces, es importante eso. Ya entonces, cuando hay dos fuerzas, capaz se olvidan ponerte que es liso o es áspero. Pues cuando solamente actúan dos fuerzas, deben ser colineales, pero de dirección contraria e igual tamaño. Entonces, a ver, por ejemplo, acá tengo un plano inclinado. Un cuerpo está en plano inclinado y solamente había el peso, nada más el peso estaba. Yo no sabía cómo era la reacción. Ay, ¿qué tal acá es? Entonces, de acuerdo a esto, si solamente hay dos fuerzas, entonces la reacción es colineal. Incluso si el peso vale 80, me está diciendo, entonces la reacción también vale 80. Por ejemplo, aquí tengo un cuerpo suspendido por un resorte. Entonces, el peso y la fuerza elástica, entonces sería hacia arriba, nada más, no hay. Entonces, ¿a qué va a ser igual? El peso, si sale 50, la fuerza elástica 50, acá dice. Acá tengo, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿qué sería eso? A ver, ¿cómo se llama en física a eso, a ese triángulo, parece, que está en el espacio? ¿Cuál es su nombre? Al inicio de antes hemos hecho, ¿no? Placa triangular. No, no es difícil, ¿no? Por ejemplo, en esa placa triangular, entonces, si nada más hay el peso, pues la tensión también tiene que ser ahí. Entonces, correcto, o si no, capaz sería más fácil dibujar la tensión y el peso estás dudando dónde va a ir. Pues justamente va a tener que ser colineal, ¿no? Y en sentido opuesto. Bueno, esperando que este primer caso especial te ayude. No te olvides, solo cuando hay dos fuerzas. Segundo caso especial de equilibrio, que dice, si el cuerpo está en equilibrio mecánico de traslación afectado por n fuerzas, de las cuales n menos 1 fuerzas son paralelas entre sí, entonces la enésima fuerza deberá ser también paralela a las anteriores. Profesor, no he entendido. ¿Qué dice eso? En castellano, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, tú puedes tener cierto cuerpo, ¿no? Entonces, dice, en este cuerpo están siendo afectadas varias fuerzas. Ahí incluso me dice n menos 1 fuerza. Por ejemplo, acá tengo una fuerza, tengo otra fuerza, tengo otra fuerza, tengo otra fuerza por acá y te falta dibujar acá. Acá tú sospechas que hay una fuerza, pero esta fuerza tú no sabes cómo va. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si las n menos 1 fuerzas, o sea, las 4 fuerzas, ahorita son paralelas, entonces esta quinta fuerza que vas a dibujar necesariamente es paralela a ella. Eso quiere decir. Pues ya no estés intentando dibujar formando un ángulo. Ah, ya, profesor, mira, por ejemplo, podría pasar un problema como esto. Por ejemplo, en este caso, el que estaría difícil dibujar sería la reacción. Entonces, tú dibujas, haces el corte, tensión, está fácil. Te dice que es una barra homogénea, peso hacia abajo, está fácil. Hasta aquí estos dos has dibujado ya. Ahora la reacción estás dudando. ¿Cómo dibujo? Entonces, con esta teoría. Si dos fuerzas son paralelas, obviamente la última fuerza, la eneava fuerza, también tiene que ser paralela. A ver, este problema, ¿cuál sería dibujar difícil? Claro, otra vez la reacción sería difícil dibujar. Porque cortas la cuerda, la tensión está fácil, peso hacia abajo está fácil. Entonces, la tercera fuerza, que es la reacción, no sabría si es así. Entonces, con esto te ayudaría. Si estas dos fuerzas son paralelas, obviamente la reacción es paralela. Bueno, ahí están los truquitos, ¿no? Por eso son con estos casos especiales para que tú puedas graficar bien, ¿no?
hacer el diagrama de cuerpo libre. Nota, nota, importante la nota. En caso de tres fuerzas externas paralelas entre sí, produciendo equilibrio mecánico de traslación, necesariamente deben estar contenidos en el mismo plano. Tienen que ser coplanares, en el mismo plano. Ya eso es importante. Tercero, a ver, tercera, este tercer caso especial de equilibrio resuelve problemas bastante complicados. A ver, ahora, ¿de qué se trata? A ver, profesor, vamos a leer. Si un cuerpo está en equilibrio mecánico de traslación afectado por tres fuerzas externas, ahora estas tres fuerzas ya no son paralelas entre sí. Entonces, ¿qué tienes que saber? Las tres fuerzas deben concurrir en un mismo punto. Eso es el truquito y además deben ser coplanares. El punto P de concurrencia de las tres fuerzas se logra trasladando las líneas de acción de cada uno de ellos. Esto ayuda a desarrollar problemas que son bastante complicados. Vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, aquí, esta es una cuerda. Lo que estaría fácil dibujar aquí, ¿cuál de ellos será? Normalmente lo que está fácil es pues la tensión, la única. ¿No? Yo quiero analizar, por eso siempre ahí dice la teoría, tú tienes que elegir sobre quién vas a hacer tu diagrama de cuerpo libre. Entonces acá me conviene hacer sobre esta barra, ¿no? Entonces sobre él voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Corto la cuerda, entonces, y ahí estaría la tensión. La tensión estaría fácil dibujar. Y ahora estos dos estaría difícil dibujar. La reacción y el peso estaría difícil dibujar. ¿Por qué, profesor, el peso? Porque, ¿qué tal no me dice que es barra homogénea, digamos? Ahora, si me dice que es barra homogénea, estaría fácil, a la mitad. Pero, ¿qué pasa si no me dice que es barra homogénea? Entonces, la reacción, tú ya sabes, como no me dice que es liso, entonces no tiene que formar 90 grados. Entonces, ya más o menos sospechas. ¿Crees que para abajo? A ver, dices, podría ser para abajo, pero si dibujo para abajo, no creo. Entonces, es así. Porque tienes que saber que tienen que ser concurrentes. Ahí, acá está la reacción. Dibujo la reacción. Entonces, ¿cómo dibujo el peso? El peso también tiene que pasar por aquí. A eso me ayuda a dibujar. Utilizando este criterio que cuando hay tres fuerzas que no son paralelos, tienen que ser concurrentes. Entonces, eso me va a ayudar a graficar las fuerzas. Bueno, y ahí luego ya formarás un triángulo entre ellos y dibujas. Acá tenemos más, por ejemplo, ¿ves? Más ejemplitos. Por ejemplo, acá, ¿cuál estaría, no, difícil dibujar? La tensión está fácil, tensión es fácil. La reacción podría ser, pues, ¿no? A ver, entonces, ya normalmente, a ver, digamos que hemos dibujado la tensión y la reacción, entonces, o digamos la tensión y el peso. Ya está, entonces tú agarras tu regla, ¿no? Agarras tu regla y prolongas, pues. A ver, ¿dónde crees que se van a encontrar toditos? Pues estos dos ya se han encontrado dónde se encuentran. Pues si sigues prolongando, no creo. Entonces, ya, por acá se encuentra. Así dibujas la reacción. Esto igual, ¿ve? Imagínate que es liso. En este caso, como es liso, es fácil dibujar la reacción. Pues prolongo la reacción, acá se encontraría. Acá también es fácil, porque tiene que formar 90 grados. Ahí está. Y ahora el problema estaba con el peso. Pues, ¿qué decías? Obligado, el peso tenía que pasar por aquí, presión. Ya ves. Y ahí dibujas el peso, utilizando ese criterio. A ver, acá también, ¿qué profesor? Sí, claro, acá también puede. Pero ahora quiere dibujar de todo el sistema, quiere, sin hacer cortes acá. Entonces, corta la cuerda, acá está tensión. Entonces, traza su línea imaginaria de la tensión, corta la cuerda de la otra tensión, y entonces, necesariamente, el peso tiene que estar por aquí. ¿Ves?
Utilizando ese criterio dibujamos fácil, ¿eh? Mira, por ejemplo, acá bien complicado parece, ¿eh? Entonces, acá me dice que es lisa. Estaría fácil dibujar esta reacción. Entonces dibujas tú su línea de acción. No sabes si es para arriba o no sabes si es para abajo. Ya está. ¿Qué más? Bueno, aquí está en contacto. Entonces, por aquí está pues la reacción. No puedo dibujar así. No podrías dibujar así la reacción. ¿Por qué? Porque no se va a encontrar, pues capaz, ¿no? Bueno, pues ya más o menos con criterio sospecho que está aquí. Pues ya dibujé la reacción y prolongo, pues, flecha dibujar. Ya. Y entonces necesariamente el peso tiene que pasar por aquí. Porque, ¿qué dice la teoría? Tienen que ser concurrentes. Y así dibujarías mucho más fácil, ¿no? Algunas fuerzas. Así dibujarías más fácil algunas fuerzas. Muy bien. Hemos terminado